Muchísimas gracias. Le cedo los micrófonos en este momento a mi compañera Marta Zamarripa para iniciar la entrevista con Jorge Gabriel Amante Domínguez, consultor de negocios en materia fiscal y financiera. Adelante, Marta. Gracias, Lulú Piñasoria, y nos da mucho gusto saludar a Jorge Gabriel Amante Domínguez. Él es consultor de negocios en materia fiscal, financiera, y él está en Monterrey y nos atiende con un tema que está en este momento en candelero. ¿Cómo te va, Jorge Gabriel? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio, a tus órdenes. Gracias. Bueno, pues el Consejo Coordinador Empresarial ha hecho lo que llamó o lo que calificó como una tercera llamada al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha presentado un plan de 68 propuestas y su presidente, Carlos Salazar Lomelín, ha dicho que lo que quieren es acompañar a la administración del presidente López Obrador. ¿Qué opinas tú de esta propuesta que además incluye la demanda de que se instalara un consejo de emergencia económica como ocurrió con el consejo en el tema de la crisis sanitaria? Claro, Marta, pues mira, realmente considero, claro, falta analizar muy detenidamente cada uno de los puntos porque tiene sus aristas, pero mira, yo te puedo dar mi opinión, mi humilde opinión de que este documento me parece muy bueno, está incluyendo los puntos más importantes de que el sector empresarial y el sector político debe estar tomando en consideración para un posible rescate nacional. Lo veo bastante bien, en la mayoría de los puntos creo que de hecho algunos ya se están llevando a cabo, varios de ellos ya se están llevando a cabo, pero donde sí me llama un poquito la atención y que ya de alguna manera nuestro presidente se expresó el día de ayer en la mañanera, y creo que hoy igual lo volvió a hacer, es que la parte muy delicada es cuando empezamos a hablar de dinero, cuando estamos hablando de un rescate para las empresas en México, que estamos hablando de arriba de 4.100.000 aproximadamente, ese rescate para aquel porcentaje de aquellas empresas que se van a ver afectadas seriamente por el COVID, bueno, pues él ya se manifestó y yo coincido completamente con él en el sentido de que si el gobierno federal va a enfocarse a un rescate, pues vamos a tener que convertir ese rescate en deuda pública, lo cual puede ser sumamente riesgoso. Convertiríamos a México con otro nuevo Fobaproa. Esa es la parte que a mí más me preocupó del documento, porque mira, dentro de este documento en su introducción, justamente se está mencionando en el punto 7, lo que es convocar a la cooperación internacional, y muy bien, atinadamente hacen la referencia de manera correcta al Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, que están listos para proveer asistencia financiera al gobierno. Claro, todo eso estamos hablando de que representa deuda pública. Entonces, aquí se complica un poquito el asunto cuando estamos hablando de ese rescate. ¿Cómo es que podemos llevar a cabo ese rescate? En todos los demás puntos yo coincido, estoy de acuerdo en el comité que se pueda estructurar, pero al final de cuentas su aplicación va a ser un poco delicada, un poco complicada al momento en que estemos hablando del dinero. ¿Cómo vamos a estar fluyendo ese dinero para el rescate de las empresas que se van a ver afectadas? Esa es la parte que más a mí me ha preocupado hasta ahorita de este documento. Ahora que mencionas el tema de los rescates, bueno, el presidente aludió al Fobaproa, que se ha pagado durante 22 años y nos quedan 50 años por pagar. En este sentido, si el presidente López Obrador dice no a rescates a empresas, se estaría evitando que hubiera un riesgo similar. Se estaría evitando que hubiera un riesgo similar de poder tener otro Fobaproa para llevarlo a otros 50 años más, definitivamente, en donde ni nuestros hijos ni nuestros nietos probablemente alcanzarían a pagarlo. Aquí tendríamos que buscar, Marta, un mecanismo mucho más solidario en México para poder tratar de ver cómo rescatar sin que el gobierno tenga que emitir deuda pública. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos pensar ahorita de inicio en un fondo mixto.
En este documento yo rápidamente lo estuve analizando y traté de encontrar en dónde venía algún punto donde las empresas que todavía no han pagado sus impuestos lo tengan que cubrir. Ese es un punto muy importante a considerar. Aquí varios de los puntos están hablando de una devolución expedita del impuesto al valor agregado, ok, me parece bien, y otros puntos en materia fiscal, los cuales se me hacen lógicos, se me hacen muy atinados, pero ahorita en la realidad que estamos viviendo es que el gobierno está esperando que cierto número de empresas que tienen adeudos fiscales, que son de miles de millones de pesos, lo puedan cubrir. Entonces, si partimos de ese desequilibrio, yo parto de una idea un poco distinta de poder fondear o de poder hacernos de esos recursos, poder tener un fondo mixto. ¿Qué pasaría si la gran empresa quiere verdaderamente ayudar al rescate de las empresas pymes, sobre todo las pymes en nuestro país, que son el motor de la economía? A lo mejor creando un fondo mixto. ¿Cuánto es lo que puede aportar la gran empresa en México? ¿Cuánto es lo que puede aportar el gobierno federal? ¿Cuánto es lo que se pudiera reunir para efectos de ese rescate y de ahí partir, verdad? A lo mejor igual y sí pudiéramos emitir deuda pública, pero una cantidad muy inferior a la que se estaría emitiendo, por ejemplo, cuando se creó el FOBAPROA, que ahí no se creó ningún tipo de fondo mixto, simple y sencillamente se dejó en manos del gobierno federal. Rescata a la banca para que los ahorradores no pierdan su dinero. Entonces, por eso se convirtió en una deuda impagable. Yo estoy pensando ahorita, a lo mejor me estoy adelantando, que a través de otras vías financieras pudiéramos llegar a un objetivo similar, pero sin tener la necesidad de tener que endeudar a nuestro gobierno durante otros 50 años más. Eso iba a preguntarte justamente porque el presidente ha respondido de manera tajante ante la propuesta de que se contraiga deuda para poder activar la economía. Bueno, él ha dicho no. También ha mencionado no solamente el tema de la deuda, sino el hecho de que el gobierno está reactivando la economía de otra manera para no afectar las finanzas. Yo quisiera preguntarte si tú ves como algo indispensable esta contratación de deuda, si no hay otra manera de reactivar la economía, o cómo lo ves. Me gustaría que nos respondieras a esta pregunta inmediatamente después del corte. Regreso a los micrófonos a mi compañera Lulú Piñasoya. Vamos rápidamente a un corte, si nos permiten, y bueno, pues son las 13:45. Lo convoco a seguir escuchando esta interesante entrevista con Jorge Gabriel Amante Domínguez, consultor de negocios en materia fiscal y financiera, a cargo de Marta Samarripa. No se vaya, esto es A Barlovento Informa. Ayúdanos, corra la voz, estamos en A Barlovento Informa. Estamos de regreso en A Barlovento Informa cuando son las 13:49, hora del centro. Combatamos juntos la infodemia. Gracias a Alejandra Hazar por sus comentarios. Le paso los micrófonos a mi compañera Marta Samarripa, quien está conversando con Jorge Gabriel Amante Domínguez, consultor de negocios en materia fiscal y financiera. Adelante, Marta. Muchas gracias, Lulú. Recibiendo muchos comentarios de la gente, te digo, Jorge Gabriel, tanto quienes nos siguen en YouTube como en Facebook, diciendo un no tajante a que hubiera otro FOBAPROA y respaldando la postura del presidente López Obrador. Nos quedamos en la pregunta de si tú pensarías que no hay otra opción para reactivar la economía que contraer deuda. Y por otro lado, esta otra propuesta que volvió a comentar hoy el presidente, en el sentido de que en algún momento se pidió que se pospusiera el pago de impuestos, lo cual, dice él, si esto se hace, bueno, pues el gobierno no podría operar. ¿Qué opinas? Claro, sobre el primer punto, Marta, mira, yo te comento que definitivamente algo esencial que el gobierno debe de estar protegiendo, y es un elemento fundamental para poder reactivar la economía, es proteger los ahorros de los ciudadanos mexicanos que tienen depositados en los bancos. Ese es un primer punto verdaderamente primordial. Ya lo hemos vivido en otros países, inclusive de Latinoamérica, donde han llegado a una crisis, en donde lo primero que hace el gobierno
es congelar las cuentas bancarias, por ejemplo en el caso de Argentina, y luego convertirles en ese famoso corralito en donde iban a poder estar sacando el dinero poco a poco, pero con con un tipo de cambio totalmente nuevo y muy castigado. Eso nada más lo digo como referencia. El primer punto que el gobierno debe de estar protegiendo son los ahorros de todos los mexicanos que tienen depositados en los bancos, porque la magnitud de esta crisis es algo que nunca ha vivido México en toda su historia. Es algo que estamos experimentando y que todavía no vemos la magnitud hasta dónde vamos a alcanzar con esta crisis. Entonces yo pondría como primer paso el proteger el dinero depositado en los bancos de los ahorradores. Ahora, ¿cómo podemos salir? ¿Cómo pudiéramos salir sin tener deuda pública? Pues mira, de alguna manera, como lo comentabas hace algunos minutos, si realmente el empresariado mexicano, la gran empresa, y me refiero específicamente a los que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial, si ellos tienen esa intención firme, auténtica, de poder ayudar en el rescate de la economía del país, se pudiera formar ese fondo, crear ese fondo mixto donde pueda haber aportaciones de las grandes empresas y del gobierno federal sin la necesidad de emitir deuda pública. Y si se emite deuda pública, que sea una cantidad verdaderamente mínima, pero muy elemental para poder complementar parte de la actividad económica. Pero yo creo que con los propios recursos que tiene la iniciativa privada, que tiene el gobierno federal, se podría crear ese fondo para el rescate, sobre todo, hago énfasis, a las empresas pymes. Las empresas pymes son el motor de la economía del país. Entonces, creo que por ahí es donde se podría estar analizando, rescatar lo mejor de este documento, de estas 68 sugerencias, y de ahí empezar a construir alternativas distintas para poder crear los fondos suficientes en el rescate. Ahora, sobre la segunda pregunta que me decías, Marta, en cuanto a el diferimiento de los impuestos, bueno, yo creo que los empresarios que están pretendiendo tener un diferimiento de impuestos, pues no se han percatado de la complejidad y de la problemática que tenemos actualmente. El dejar de pagar los impuestos es dejar al gobierno en una situación mucho más desventajosa para efectos de la operatividad de todo lo que se necesite, para todos los planes de salud, planes sociales. Estarían debilitando su estructura, su columna vertebral del gobierno, si es que ellos insisten en tener que diferir los impuestos o inclusive solicitar alguna exención. Yo creo que ellos deben de ser solidarios. Entendemos que muchas empresas, de manera natural, de manera como consecuencia por el COVID, pues no van a estar pagando impuestos porque van a tener pérdidas. Ahí estamos totalmente conscientes. Pero, por ejemplo, si algunos están solicitando el no pago del IVA, ahí es improcedente, porque las empresas no son causantes del IVA en su mayoría. Quien es causante del IVA es el público consumidor, el público general. Entonces, el IVA es transparente para las empresas. Ahí no aplicaría ningún diferimiento de IVA. En el caso del impuesto sobre la renta, si están generando impuesto sobre la renta, es porque algunas empresas, ya sea comerciales, industriales, etcétera, alcanzaron a generar utilidades con todo y el COVID. Bueno, pues es justo que tengan que pagar sus impuestos. Lo que yo he escuchado, y espero que ya no se siga insistiendo en ese sentido, de aquellos que tienen adeudos fiscales del 2019 para atrás, porque del 2019 para atrás, bueno, pues ese sí ya no hay manera de negociarlo, ¿verdad? Eso lo tienen que pagar sin lugar a dudas. Entonces, yo creo que ya de por sí la caída económica que vamos a tener en 2020 es bastante contundente para que cierto sector de empresarial del país no vaya a generar utilidades este año. Yo tengo una buena cantidad de empresas a las que asesoro, gracias a Dios, en donde están sufriendo muchísimo y están proyectando que en este año no van a tener utilidades, simplemente por la caída en las ventas de 3 meses, y que están tratando de sostener su nómina, aunque sea el 50%, pero van a estar generando pérdidas, pues muy probablemente no van a pagar impuestos sobre la renta. Entonces, yo coincido completamente de que tratar de darle gusto a cierto sector empresarial de diferir los impuestos no es la mejor alternativa.
Dos preguntas en una. Ha habido una declaración de Angela Merkel en el sentido del endeudamiento muy alto que enfrentan países de América Latina, pero también ha dicho que lo que sucede luego es que los ricos no quieren pagar nada. Esa sería una parte que pediría tu comentario, pero también me gustaría saber qué opinas, cómo lograr una buena sintonía, una buena sinergia entre el gobierno de López Obrador y el sector empresarial sin que se caiga lo que ocurría en el pasado, es decir, un poder político subordinado al poder económico. ¿Cómo lograr que cada uno esté en su ámbito y que el poder económico no transgreda lo que dice el artículo 25 de la Constitución? Claro, muy buena pregunta, Marta, verdaderamente muy buena pregunta. Mira, yo lo que te puedo decir para tratar de contestar de la mejor manera tu pregunta, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador entró en funciones el 1 de diciembre del 2018, estamos a año y medio de que entró en funciones, él entró junto con su administración en medio de una batalla. Él entró a administrar, a dirigir el país, pero en medio de una batalla. ¿Y una batalla con quiénes? Con todos sus detractores, con todos sus opositores, que estaban perdiendo, que sabían que iban a perder privilegios con él, y estamos hablando del sector político y del sector empresarial. Para efectos de poder tener una armonía, como tú lo estás planteando, Marta, es muy importante que esas cúpulas empresariales que iniciaron esa batalla con la administración de López Obrador, verdaderamente reconozcan que no van a ganar absolutamente nada y que tienen que ver en un sentido patriota por el bienestar del país. Se tienen que subir al barco, se tienen que quitar los guantes y verdaderamente poner la camiseta del país y jalar parejo con todo lo que está sucediendo actualmente y con todas las reglas que está estableciendo el gobierno. Porque esa batalla todavía no ha terminado. Esa es la primera. La segunda batalla que está enfrentando el gobierno federal pues es esta batalla de salud, con el COVID-19, que afortunadamente se está manejando muy bien, y la prueba está en que distintos países han reconocido al gobierno mexicano de que se está llevando de una manera muy satisfactoria. Si nos comparamos con otros países que tienen una población similar, pues México verdaderamente está en los países que demuestran que lo han manejado de una muy buena manera. Y luego viene la tercera batalla, que es la económica que estamos viviendo ahorita. Si verdaderamente esos actores de esa primera batalla a la que yo hago referencia, que son los opositores de la actual administración, verdaderamente se subieran al barco y estuvieran trabajando hombro con Carlos Salazar, hombro con hombro con las autoridades federales, con el presidente, yo te puedo asegurar que existiría un mejor entendimiento del rescate económico en el país y en todo lo demás también. El problema es que ellos no dan su brazo a torcer, ellos todavía continúan en su lucha para ver qué es lo que pueden ganar. Entonces, estamos en una batalla, estamos teniendo ahorita de manera simultánea 3 batallas, y una de esas batallas viene desde el 1 de diciembre del 2018, con esa cúpula empresarial que no baja la guardia y sigue tratando de desacreditar, sigue tratando a través de los medios corporativos de denostar todas las actividades y todas las decisiones que se toman en el gobierno federal. Si ellos cambian, créemelo, Marta, que México podría tener un rumbo mucho menos complicado, vamos a ponerlo así, menos complicado para poder salir adelante con las políticas que se están implementando. Pues te agradezco mucho esta conversación, Jorge Gabriel Amante Rodríguez, pedirte que si más tarde pudieras responder una pregunta sobre el papel de la ley de concursos mercantiles como una opción para negociar con empresas que estuvieran en problemas, porque se nos acaba de concluir el espacio para esta conversación. Y bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias. Ojalá que muy pronto regreses a participar con nosotros aquí en A Barlovento Informa.
Claro que sí, Marta, con muchísimo gusto, te lo agradezco, muchos saludos y estamos en contacto, a tus órdenes. Gracias. Regreso los micrófonos con nuestra compañera Lulú Piñasoria. Los regresas bien cerquita, Marta, porque somos vecinas de Colonia en la Ciudad de México. Así es que, bueno, pues esto fue la entrevista con Jorge Gabriel Amante Domínguez, consultor de negocios en materia fiscal y financiera. Le comento a la audiencia, lo vamos a publicar a través de nuestro sitio web www.abarloventoinforma.com y ahí estará la entrevista completa para usted.